Buen día, mi nombre es Ana Camila Ávila Méndez, soy estudiante de la Fundación Universitaria La Ariandina, cursando quinto semestre de la carrera licenciatura en Educación Infantil. Buen día, mi nombre es Laura Daniela Calderón Álvarez, soy estudiante de la Fundación Universitaria de La Ariandina, hago parte de la carrera licenciatura en Educación Infantil y estoy cursando mi quinto semestre. En este video hablaremos sobre el conflicto armado y sus víctimas haciendo enfoque en los niños y adolescentes, ya que afectan todos los aspectos de la vida de ellos y dificultan su acceso a la educación, los servicios de salud y los medios de subsistencia que tienen ellos. Los conflictos exponen a los niños, niñas y adolescentes a posibles impactos en la salud física y mental a largo plazo o para toda la vida. Es probable que haya un subregistro de las cifras disponibles sobre los niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado debido a sus amenazas, el miedo a las represalias de los grupos armados y el desconocimiento de los servicios de protección y a largas distancias que se deben recorrer para llegar a los centros urbanos y denunciar los casos. El reciente aumento de violencia en Colombia probablemente aumentará el número de niños y jóvenes afectados. Se tiene en cuenta el aspecto en la ciudadanía, ya que en las últimas décadas los movimientos de víctimas han sido protagonistas de los espacios de la ciudadanía en América Latina. Las víctimas de violencia personales, políticas, sociales, étnicas, entre otras, se han hecho visibles por una parte, porque esa experiencia forma parte de una realidad social y por otra porque intervienen e influencian el espacio político. Su presencia en la escena pública es un señalamiento contra los victimarios y contra la ineficiencia de un Estado que no garantiza los derechos fundamentales a sus ciudadanos. En Colombia, los movimientos de víctimas han sido relevantes especialmente en el marco del conflicto armado. Las víctimas del Estado, de la guerrilla y de los paramilitares se han organizado en grupos o asociaciones que a través de marchas, manifestaciones, declaraciones, entre otras, hacen pública su experiencia. Las víctimas son un reflejo de la complejidad del conflicto. Cada historia personal se suma como una realidad de múltiples facetas difíciles de comprender, más aún porque se trata de un conflicto vigente y cuyo panorama político es bastante complejo. En muchas ocasiones, los niños y las niñas no tienen acceso a servicios básicos o no logran recibir la asistencia humanitaria adecuada porque están confinados. El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado persisten en nuestro país. Miles de niños, niñas y adolescentes durante generaciones han sido engañados y forzados para desarrollar labores propias de un conflicto armado que nada tiene que ver con la niñez. Este delito vulnera sus derechos fundamentales a la salud, la integridad física, la libertad y la educación, a tener una familia y hasta a la vida misma. Es preciso comprender que ningún niño, niña o adolescente se vincula de manera voluntaria al conflicto armado y que las afectaciones que sufren son diferentes a las que sufren las personas adultas, tal y como lo expresó la Corte Constitucional en el auto 251 de 2008, en seguimiento a la sentencia T025 de 2004. Los impactos de este delito no son únicamente individuales, sino que también comprometen el bienestar de las familias y las comunidades. Para el caso de los pueblos étnicos, estos hechos atentan contra su supervivencia física y cultural. Identidad. Gracias al conflicto armado, algunos niños crecieron con sus padres fallecidos. Muchos tuvieron que salir de sus territorios para no ser asesinados. Muchos tuvieron que crecer solos en un ambiente de violencia, de abuso por los derechos humanos y algo más importante, donde se convirtieron en víctimas de desplazamiento. En este caso nos enfocamos en los niños y niñas y adolescentes de las zonas rurales del país. Desarrollo. Niñas y niños corren el riesgo de ser estigmatizados y marginados de sus comunidades y familias, perdiendo la oportunidad de asistir a la escuela y desarrollarse intelectualmente. En muchas ocasiones, ante la falta de oportunidades y sin tener capacitación laboral, se ven abocados a continuar en la delincuencia. Adicionalmente, los menores de edad desvinculados presentan en su gran mayoría el síndrome de estrés postrauma,
que les puede afectar toda la vida. En suma, el conflicto armado les impide vivir conforme lo exige su etapa vital, la más importante de todo ser humano, lo que afecta gravemente su identidad, sus emociones, su forma de relacionarse y de comprender el mundo. Frente a estas circunstancias, es importante que los diferentes sectores de la sociedad civil, gubernamental e internacional, apoyen iniciativas que promuevan proyectos de prevención del uso y reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados. Asimismo, es importante implementar acciones conjuntas de rutas de atención dirigidas a niñas y niños víctimas de este delito. Estos esfuerzos se deben concretar en la garantía y el disfrute efectivo de sus derechos, siempre con la convicción de que merecen nacer y crecer en un ambiente de paz, en el que se les garantice el derecho a la educación, a pertenecer a una familia, a gozar del amor de sus padres, a poder acceder al servicio de salud, a la recreación y general, a poder desarrollar todas sus potencialidades, en igualdad de condiciones y sin discriminación. En estas imágenes logré evidenciar que muchos niños y niñas y jóvenes se convirtieron en víctimas del desplazamiento. Muchos de ellos viven su día a día logrando obtener una moneda para algo de comer. Viven luchando por sobrevivir, donde tienen que aguantar rechazo por parte de la gente, humillación, menosprecio, entre otras cosas. Algo claro es que en Colombia existen muchas situaciones de esta magnitud, pero varias no son reales. Los padres utilizan a los más pequeños para pesar o en otros casos para conseguir plata fácil. Para muchos las monedas no tienen ningún valor, pero para ellos es el objetivo diario. Así que esto me llevó a reflexionar que estos pequeños crecen en un entorno violento, peligroso, y algo importante es que son exiliados a ser parte de una educación o en el peor de los casos a los mismos derechos humanos que el conflicto armado logró que fueran vulnerados.